ahí está Esther. Hola Esther. Compartir con la familia, dice Rodrigo. Ya, y Francisco dice, en nuestro caso no abrimos ni viernes ni sábado, solo domingo. Ujú. Nosotros aún mantenemos cerrado. ¿Ya? Entonces, todo plan de negocio, hay un ítem dentro del plan de negocio que ha de considerar estos factores de riesgo o crítico, ¿ya? ¿Qué hacemos, digamos, cuando, por ejemplo, el estacionamiento, un emprendimiento sobre estacionamiento en un sector de educación, por ejemplo? Entonces, tiene full, ¿cierto?, durante la semana y durante el año, de lunes a sábado, y probablemente si tiene horario vespertino también, ¿ya? Pero, ¿qué pasa sabiendo que verdad que es un buen negocio, pero cómo cubrimos, por ejemplo, las fechas de enero y febrero? Parte de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, ¿ya? Entonces, todo negocio, ahora, el tema, ¿cierto? No es dejar de emprender el negocio, sino que tener claro que hay puntos que son de riesgo, críticos, que en la medida en que los conocemos, encontramos entonces la forma de resolverlo, ¿ya? No, no hay nada de malo en eso, ¿ya? Pero lo importante es saber qué hacer. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, respecto de la pandemia, porque vamos a seguir así por lo menos hasta julio del próximo año, ¿ya? Entonces sería bueno abordarlo, ¿ya? ¿Por qué crees que hasta julio del próximo año, por lo menos? Porque, Y no bueno, más, me refiero. porque, bueno, por ejemplo en Santiago, eh, ¿Ya? con respecto, por ejemplo, conozco el caso de la municipalidad de Huechuraba. De Huechuraba, ¿Ya? sí. Los colegios municipales van a volver en julio del próximo año. Y por otra parte, por el tema de la vacuna. Entonces, ya se está proyectando volver, por ejemplo, en el área de las clases, pero va a ser una cosa semipresencial. Eh, aquellas, por ejemplo, volviendo al tema educacional, aquellas áreas que requieren práctica, por ejemplo, carreras que requieren práctica, ellos van a estar, va a ser la prioridad de estar presencial, pero hay otras que no. Entonces, y por ejemplo acá en Rancagua, porque habemos de distintas partes del país, acá en Rancagua sí va a dar cuarentena nuevamente y vamos a retroceder, pero el último indicador habló de que parece que eh, vamos a esperar un poquito más, pero se iba a decretar cuarentena, estaba ya conversado, y esa cuarentena iba a ser por lo menos hasta poco antes de Navidad, menos de un mes no iba a ser, ¿ya? Entonces, mientras no aparezca la vacuna, vamos a estar así. Así que hay que hacerse la idea de que vamos a tener que convivir con el virus y cambiar nuestras conductas. Eso hay que adaptar las conductas y seguir, claro, porque el cinturón no aguanta tanto tiempo tampoco. Dice, la última pandemia duró Es 2 a verdad. 3 años. ¿Sí? ¿Sí, Fernando? Que sí, que es verdad. Yo justamente hoy día hablaba con el corredor del local donde estoy poniendo la tienda y claro, habíamos hablado de hasta septiembre un precio especial y de ahí para adelante no lo hemos conversado. Entonces yo también puse una cláusula de salida por el virus, Sí. de ver si seguía o no, y lo estoy evaluando. Sí, claro, pensemos de que, Porque fíjense que dado que online, hacerlo desde mi casa y chao nomás. yo creo que Por ejemplo, sí, o sea, abrir los negocios, pero hay que mutar. Este es el mejor momento para adaptarse, flexibilizar las cosas creativamente, ¿cierto? Pero no esperar a que pase, porque esto de verdad que no va a pasar ni este año,
ni a principios del próximo. Ya podemos tener lagunas buenas, pero vamos a volver. Además de que la experiencia en Europa indica de que está rebrotando y rebrotando fuerte. ¿Ya? Y eso fue en periodo, ojo, de verano de ellos. Ahora van a están entrando en otoño. Entonces, yo creo que hay que considerar, no hay que evadir y hay que darle la cara en el buen sentido de la palabra y utilizar las plataformas digitales. Porque, ojo, yo hoy día estuve en el centro y fui por primera vez después de meses al mall y andaba bastante gente. Gente que andaba comprando igual ropa, zapatos. Uno puede preguntarse, pero ¿por qué? Pero bueno, acá uno también andaba yo, por ejemplo, y la gente preguntará, pero ¿por qué anda tanta gente y anda gente comprando? Bueno, hay quienes compran cosas particulares, pensemos también que quienes tienen hijos pequeños, ya todo le está quedando chico en la casa. Y los zapatos que están usando son las zapatillas del colegio y los zapatos del colegio. Ya, porque esas son cosas que uno compra un número un poquito holgado porque se supone que les va a durar todo el año. Entonces, esa es una realidad. De hecho, salió en un reportaje hace un tiempo atrás en el Paseo Humada. Había una tremenda fila en calzado. Entonces llamaba la atención, ¿por qué en calzado y no en otras tiendas? Y justamente, claro, los niños, su pie crece cada 3 meses. Y si es que no, cada 2. Entonces, ¿a qué voy yo? Que la gente igual tiene la necesidad de comprar, ya por una serie de razones, ya por algo necesario, muy necesario, y si no también porque está la compra compulsiva y es una especie de droga en el sentido las compras, ¿cierto? Y por otro lado también evadirse y querer que esto termine y volver a la normalidad, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que volver cuidando los costos, sí, como dice Fernando, estar evaluando si se vuelve físicamente, presencialmente. Así que, bueno, la última pandemia duró 2 a 3 años, además de que se viene el plebiscito ahora en octubre, entonces hay muchas cosas, pero hay que volver, definitivamente, buscar la manera. Les quería preguntar, bueno, habíamos hablado del WhatsApp Business. Quiero que me digan, lo habíamos conversado, ¿cierto? Si yo me acuerdo que sí, lo conversamos. ¿Ya? Les quiero preguntar si lo tienen instalado o no. Si están trabajando con el WhatsApp o no. Yo sí. Excelente. ¿Y qué tal la experiencia, Janet? Bueno, yo la verdad es que ya lo tenía implementado porque yo trabajo en hotelería y para mí es importante trabajar porque se recepciona todo por las plataformas en realidad, lo que es redes sociales y todo lo demás. Entonces ya lo tenía implementado. Sí, me cuesta mucho porque yo soy de la vieja escuela y el tema de tecnología me cuesta. Cuando estaban los recepcionistas, yo les decía, hagan esto, otro, y ellos lo hacían. Ahora para mí es un mundo nuevo y se me ha hecho complejo igual. Pero las tengo, las estoy usando. Uh-huh. Ya, entonces vamos a ir bueno, ahora vamos a ver el modelo Canvas, ¿ya? Pero la idea, y vamos a destinar una clase para que realicen el taller, porque si yo les digo que lo hagan, probablemente entendiendo las realidades de cada uno, probablemente no lo van a hacer, pero la verdad es que es muy útil la herramienta. Entonces, también respecto del WhatsApp Business, ¿ya? Úsenlo, ¿ya? Aquí en el grupo, ¿cierto? Hay distintos niveles de emprendimiento, entonces pensemos que el emprendedor tiene una característica que lo hace diferenciador de las empresas comunes. Las empresas son una persona jurídica, ustedes también tienen una personalidad jurídica, pero la empresa se muestra a sí mismo como marca, pero los dueños de la empresa están detrás, no se ven, ¿ya? Y pueden andar tranquilo por la vida, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, que ustedes son su empresa, ustedes son la empresa, entonces sobre sus hombros está su empresa. Por lo tanto, la manera de relacionarse con el entorno, ¿ya? Tiene que ser a través de su empresa, es una decisión, ¿ya? Es una perspectiva que yo les coloco, ¿ya? Porque
son ustedes mismos. ¿Ya? Ahora cuesta, de pronto cuesta hacer la diferencia por lo mismo, porque es muy símil, ya diferenciar la persona natural de la jurídica. Entonces, en este caso, quien lleva las riendas es la empresa. O sea, si uno quiere generar contacto, optimizar los tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto en lo concreto? Significa utilizar un WhatsApp Business y relacionarse con la familia a través de ese WhatsApp, que a uno ya lo conoce, con los amigos, mejor todavía, porque a lo mejor el amigo no es o la amiga no es del grupo objetivo, pero sí, ¿cierto? Tiene otros contactos a los cuales puede ser una red de conexión. ¿Ya? ¿Y para qué decir con los clientes? Entonces con los clientes ya no relacionarse del WhatsApp personal, porque eso es personal, es de la persona, del mundo propio, pero ustedes se están relacionando a nivel de empresa. ¿Ya? Entonces pasa también por eh, el vestuario, la polera, ¿cierto? Ahora que se viene la primavera, el jockey, la mascarilla, con la marca de la empresa de ustedes. Entonces, hacer un trámite al banco con el logo de la empresa, caminar, las relaciones con los proveedores, las relaciones en la calle, etcétera. ¿Ya? Esa es porque esa es la publicidad, ¿ya? Su propia empresa. ¿Ya? Entonces, esa es una decisión que hay que tomar. Por eso yo a ustedes les planteo que utilicen, además de que utilizando el WhatsApp Business, tiene perfiles de negocio, por lo tanto, como se entiende que es de negocio, hay un propósito distinto. Y Google eso claramente lo maneja y lo que hace es conectarlos directamente con plataformas como Facebook. ¿Ya? Y aquí vamos a generar valor. Por ejemplo, ayer estábamos con un emprendedor, ¿cierto?, que tiene una granja educativa, ¿ya? Otra persona que tiene un hotel boutique. Uh-huh. O incluso, por ejemplo, galletones que son orgánicos. Entonces, a través de Facebook o Instagram, tener un encuentro, ¿cierto? Live, ¿cierto? En vivo, de unos 30 minutos, sobre las materias primas, lo saludable, etcétera. ¿Ya? Nutrición, lo que ustedes quieran. Si es de la granja educativa, ¿cierto? Cómo alimentar las gallinas, cómo hacer pan, etcétera, un montón de cosas educativas de la granja. Y eso mismo, ustedes mismos pueden sacar esos videos, parte de esos videos o fotos, sacan fotos de esas actividades y las comparten a través de sus otras plataformas digitales, en este caso el WhatsApp Business. ¿Ya? Lo pueden subir a un catálogo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Que hay que hacer y trabajar una imagen corporativa. Eso es imagen corporativa. Imagen corporativa tiene que ver todo relacionado, ¿verdad?, en los distintos canales, y aquí estoy hablando de la omnicanalidad, y la omnicanalidad es algo que vino, bueno, se forzó más con la pandemia, pero ya venía, y ya todos sabíamos que iban a haber cambios en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la omnicanalidad significa, y el multicanal, significa atender a todos nuestros clientes por distintos canales. Y esos distintos canales no pueden ser distintos unos de otros. Tiene que haber una imagen corporativa. Entonces, yo, por ejemplo, le pregunto a Iván, ¿cuál es el nombre de su negocio? Ahí van, puede ser también Victoria, ¿ya? ¿Cómo se llama en su negocio? Su emprendimiento. Sol Country. Rodrigo dice Sol Country. Se llama Hola. Productora Gráfica Acción. ¿Ya? Entonces, heladería y cafetería Napoli. Uh-huh. Entonces yo le pregunto, Iván, ¿cómo se presenta cuando conoce a alguien? Soluciones contables, tributarias y administrativas. ¿Ya? Iván,
ya se encuentra con alguien, no sé, en la fila de pagando cuentas, no sé, o le presentan a alguien. ¿Cómo se presenta? Ya. Iván debe estar pensando, ¿qué me está preguntando? Iván, por cierto. Iván, querido Iván. ¿Me escucha? No, Iván, no escucho. O así se presenta, me escucha, no. Iván, no escucho nada. No, ahí está Victoria. Hola, Victoria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo se llama su Bueno, negocio, su emprendimiento? voy a comentar. Tengo Aló, ¿me escuchas ahora o no? Uy, sí, mira, ahí está Iván. Iván, un segundito, que justo como no Ah, ya, salía ok, la voz, disculpa. no salía la Ya. voz, Iván, estaba Victoria. Ya, Victoria. Mi lugar es una tienda físicamente ubicada en la ciudad de Vicuña que se llama Espacio Bendita Victoria. Es una tienda donde se dan clases de yoga y otras disciplinas y además está ligada a un pequeño emporio donde se venden productos naturales, natural, algunos productos orgánicos, qué sé yo. Perfecto. Ese es uno de los lugares que tengo y ahora recientemente vamos a, bueno, no sé si lo hagamos inmediatamente, porque en realidad dependemos y las normas sanitarias, pero abrir nuestro espacio como granja educativa, también en Vicuña, en la localidad de San Isidro específicamente. Gracias, Victoria. Ahí voy a volver con Victoria. Ya escuchemos ahí a Iván. ¿Querías decir algo? Sí, no, me preguntaron cómo me presentaba En cuando sociedad. encontraba a alguien, claro. Bueno, primero conversar y después entregar la tarjeta de presentación, quizás agendar una reunión y también quedar de enviar la carpeta de trabajo con todos los trabajos que hemos hecho y las áreas que trabajamos también. Perfecto. Pero ¿cómo te presentas, Iván? No sé, te están presentando a alguien que a lo mejor... Cualquier persona, no necesariamente alguien... Lo digo, yo soy ¿Sí? Iván Chamorro de la productora Gráfica Acción, diseñador de la gráfica. Ya, entonces, de ahora en adelante vamos a ser más breves, porque en esa introducción ya pasaron algunos segundos. Entonces, en adelante, ¿Ya? Iván, de ahora en adelante, se presenta como Action. Ya. Action. Y le van a preguntar. Sí, ok. Y Victoria se va a llamar Bendita Victoria. Entonces dicen, hola, ¿cómo te llamas? Bendita Victoria. ¿Cómo? Bendita Victoria. ¿Cómo? No entiendo. Bendita Victoria. Bendita Victoria de aquí. Hasta hay un dicho, aquí y en la quiebra elegí. ¿Ya? Porque esa es la marca. Eso es lo que, ese, sobre nuestros hombros va nuestro negocio, porque son ustedes mismos. Entonces, el caso de Iván también, Action. Y van a preguntar, ¿pero cómo Action? Sí, ese es mi nombre. Es el nombre de mi empresa. ¿Ya? Entonces, no estamos disociados. Estamos disociados, sí, en la parte contable, ¿ya? En la parte de administrar los recursos, porque una de las cosas que tienen las pymes es que meten todo en el mismo saco y eso hay que diferenciarlo. Pero en términos de relaciones públicas, en términos comunicacionales, ¿cierto? Uno va por la vida con su empresa a cuesta, ¿ya? Entonces, hay que mentalizarse con eso, ¿ya? Por eso preguntaba Iván que cómo se presentaba, ¿ya? Lo mismo para los demás. Entonces, Victoria, qué más lindo decir, ¿cómo te llamas? Bendita Victoria, te presento. Entonces, genera impacto, atracción y uno se cree el cuento, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora ya tiene que ver con un modelo de negocio, así que, bueno, voy a volver a preguntar en las siguientes clases, porque me interesa mucho que utilicen, porque si utilizan el WhatsApp personal, si no lo utilizaran, perfecto, pero como lo utilizan, de ahora en adelante, utilicen el WhatsApp Business, ya lo bajan desde el Play Store, ¿cierto? Play Store, colocan WhatsApp Business y lo descargan. Les va a pedir un número de teléfono,
Si tienen solamente un número de teléfono, coloquen el que ya tienen. Y lo que va a hacer, ¿cierto?, es que va a sincronizar sus contactos a ese WhatsApp Business, ¿ya? Y va a desaparecer el WhatsApp personal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En realidad la diferencia no resta, al contrario, amplifica y potencia las posibilidades de contacto de ustedes, ¿ya? Respecto de su negocio. Y si tienen dos números, dos chips, dos celulares distintos, bueno, ahí ustedes pueden discriminar, pero la idea es que tenga el celular con pantalla para poder enviar los WhatsApp, ¿ya? Y si no, hay celulares también que tienen acceso a dos chips, ¿ya? También hay de ese tipo de celular, ¿ya? Lo que vamos a ver a continuación, ¿ya?, es después vamos a ver otros tipos de modelos, los vamos a conversar, pero vamos a partir con este, ¿ya? Dice, ya. El objetivo de hoy día, ¿cierto?, es comprender el diseño del modelo de negocio Canvas. Ustedes en la plataforma se van a encontrar con una guía, con un taller para resolver el Canvas. Así es que esto les va a aportar a realizar el taller, pero ¿cuál es la idea? Nosotros al finalizar, yo les voy a decir, el 25 de noviembre. ¿Sí? Profe, disculpe, es que hay un micrófono abierto y no se escucha bien. No sé, será el diván o no. Sí, porque hay unas niñitas que están gritando y de verdad que no se escucha bien. Ahí están llamando, están tratando de atraer la atención del papá seguramente. Ahí está. Ya, está escribiendo ahí Fernando. Ya, bueno, ustedes se van a encontrar con el Canvas en el camino. La mía dice que no está gritando. Yo pensé, qué buena, porque yo pensé que era la hija de Fernando y después vi que estaba apagado el micrófono. Así son los niños cuando saben que uno está conectado, como a quemar y empiezan a pedir cosas. Típico eso, típico eso. Y uno les tiene que decir que sí, porque como está concentrado en otra cosa, se la saben por libro. Ya, entonces vamos a ver el Canvas. Van a trabajar en el Canvas, ¿ya? Van a trabajar en el Canvas. Igual vamos a destinar una clase para el taller del Canvas, porque si estuviésemos presencial, eso es lo que haríamos en su momento, ¿ya? Por ahora yo les voy a hablar sobre el Canvas. No sé si lo conocen. Me gustaría saber si lo conocen, lo han escuchado. ¿Ya? Yo no. Sí, ¿Ya? yo sí. Ah, perfecto. Yo sí, Qué bueno, Janet. ¿Y lo han trabajado, Janet? ¿Victoria? algo, no mucho. Intenté hacer algo, pero más o menos. Ya. Bueno, Yo fui el año pasado con la ayuda de la gente de Corfo con el que estábamos trabajando en un proyecto, hicimos el modelo Canva, lo trabajamos. claro, perfecto, excelente, ¿ya? Si no lo han hecho, bueno, esta es una gran oportunidad y lo van a hacer. ¿De que lo van a hacer? Así va a ser, ¿ya? Porque les va a ser de mucha utilidad. Claramente Corfo utiliza esta herramienta, es una metodología de negocio para hacer planes de negocio, ¿ya? De hecho, hace unos 3 años, Corfo, ¿cierto?, recibía las propuestas, las postulaciones a través, ¿cierto?, de un link en donde uno a través, además de hacerlo por el Canvas, se usó la metodología del Elevator Pitch, ¿ya?, que es una metodología para hacer una presentación del modelo de negocio en 3 minutos, ¿ya? Así que también lo vamos a ver y también lo vamos a aplicar. Como yo les decía, el 25 de noviembre terminamos el curso y ese día, ¿cierto?, de acuerdo al calendario, es una explicación del proyecto final, ¿ya? Entonces, la idea es que antes de esa fecha esté el proyecto de ustedes. Ahora, pueden hacer un proyecto con quienes están conformando el grupo acá, ¿ya? La recomendación que yo les hago es que pueden hacerlo desde sus emprendimientos, porque ojalá lo que aplique lo más directo posible a su emprendimiento, a su negocio, ¿ya? Así es que hay que trabajar en ello. Y la idea, ¿cierto?, es que se vayan sumando aprendizajes y ustedes los vayan utilizando,
¿ya? Por ejemplo, el WhatsApp Business, y vamos a ver otros más. De tal manera, presenten un prototipo, ¿ya? Y ahí vamos a ir conversando de qué manera el prototipo, ¿ya? El prototipo tiene que ver con una presentación. Muchos de ustedes tienen página web o tienen Instagram, ¿cierto? Entonces la idea es hacer una presentación del Canvas, todo lo que vamos a ver por escrito, ¿cierto? Replicarlo lo más real posible, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el Canvas, está bien que no lo conozcan, ¿ah? Porque vamos a partir de cero. Esta herramienta del Canvas nació de Silicon Valley. Silicon Valley es una localidad en Estados Unidos donde es una comunidad, ¿cierto?, creativa, porque de ahí nació Amazon, está Facebook, está un montón de plataformas que son gigantescas el día de hoy. Y en el fondo, ¿en qué consiste? Consiste en reunirse en grupo. ¿Por qué en grupo? Porque varias mentes piensan mejor que una, y más que grupo es reunirse para trabajar en equipo, para ver, idear sobre qué, digamos, se puede hacer un negocio, ¿ya? Entonces se diseñó el Canvas. Se llama lienzo también porque es una hoja en papel craft. Ustedes lo pueden hacer en papel craft. Yo el otro día les dije también, pueden descargarlo, si es que no se lo he dicho. Coloquen ahí en Google descargar lienzo Canvas y van a poder descargar y escribir sobre ese lienzo. Y se utiliza a través de POSIT. ¿Por qué? Porque uno va rehaciendo muchas veces, porque uno piensa de manera aislada. Por ejemplo, ¿quiénes son mis clientes? Luego, ¿quién son mis proveedores? Y uno lo ve por separado, pero el Canvas, como tiene una vista 360 grados, es decir, vemos todo en un papel, ya vemos todas las áreas de relaciones del negocio, por lo tanto podemos visualmente saber, digamos, si está bien la articulación o no, si están bien articulados unos con otros, ¿ya? Por eso se usan POSIT, porque se sacan, ya se corrige. Entonces uno cree ustedes desarrollan su plan de negocio y de repente se van a encontrar que algo no les calza y van a retroceder, y eso es parte de la metodología, ¿ya? Porque eso es posible por la vista 360 que uno tiene. Entonces, entender que es un modelo de negocio. Vamos a ver en otras clases distintos tipos de modelos de negocio. Y el modelo de negocio, ¿cierto? Es la forma en que nos relacionamos con el cliente, en el sentido de cómo nosotros hacemos llegar el producto, cómo vendemos y comercializamos los bienes y servicios con los clientes, ¿ya? Entonces vamos a ver más adelante que hay distintos modelos de negocios, como por ejemplo la relación que existe entre empresas y empresas, que son intermediarias, que es una relación totalmente distinta a la que realiza una empresa con un consumidor final, por ejemplo, ¿ya? Y en este sentido, ¿ya?, el Canvas viene a ser una herramienta, ¿cierto?, para llevar a cabo un modelo de negocio. Por ejemplo, un modelo de negocio es la aplicación Uber, ¿ya? Es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. El modelo de negocio al que estamos acostumbrados es a una tienda física donde todos los productos están detrás del mostrador, porque por décadas, ¿cierto?, se ha pensado que el cliente, el que va a llegar en esta cultura, ¿ya?, quien se lo proporciona es el vendedor y los productos están detrás del mostrador. De a poco eso ha ido cambiando, ¿ya? En donde uno como consumidor ingresa a un local y ve los productos a la mano. Uno mismo se atiende. Yo creo que si hay algo que impulsó eso, probablemente hayan sido los Pronto Copec. Porque ellos tenían ese modelo de negocio que uno era la autoatención y donde además se generaba una confianza. Ojo, qué importante eso, ¿ya? Uber aprovechó la tecnología digital para generar un modelo de negocio, que yo lo tengo acá como ejemplo, así que lo vamos a ver. Ya. El modelo de negocio describe los fundamentos de cómo una organización crea, desarrolla y captura valor,
¿ya? En este caso el Canva es una metodología para diseñar un modelo de negocio, ¿ya? Entonces, bueno, ahí aparece el pensamiento del diseño, ¿cierto? Innovación social, etcétera. ¿Ya? Vamos para acá. Ahí está. Ojo que también hay un Canvas personal, se pueden hacer un Canvas personal, pero este es el Canvas de negocios, ¿ya? Entonces, como dice ahí, narrar y contar una historia, eso es lo que muestra el Canvas, ¿ya? Expresarlo visualmente a través de una idea y cómo esa idea se articula, ¿cierto?, con distintos puntos, aspectos que son relevantes, son como el esqueleto y las partes principales, ¿cierto?, del esqueleto, las espinas de pescado, por así decirlo, principales de cualquier modelo, ¿ya? Y aquí vamos a ver las partes. Ya, ahí yo les puse una imagen, así más o menos se trabaja son 9 partes, en cada parte se utilizan post-it de un color distinto al de las otras partes, ¿ya? Y se utilizan palabras, frases, ¿ya? Yo les puse este Canvas, que es como bien amigable. Si ustedes se fijan, tiene 9 partes, ¿ya? Tiene socios claves, actividades claves, recursos claves, estructura de costos. Al centro está la propuesta de valor y al lado derecho se encuentra relación con los clientes, canales, segmentos de cliente y fuentes de ingreso, ¿ya? Esta es la forma, ¿ya? No es que las partes se coloquen en cualquier sentido, no, esta es la estructura. Ya, si ustedes se fijan, no es casualidad que la propuesta de valor esté al centro, ya está equilibrado entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y en el lado derecho, fíjense que está todo lo externo a la empresa. Está lo externo, que quiere decir una fuente de ingreso, están los clientes y los canales de distribución. Ya, toda esa parte es externa a la empresa. Y en el lado izquierdo está la parte interna, ¿ya? Que tiene que ver con las actividades importantes, los recursos o insumos relevantes, la estructura de costos y los socios claves, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar acá. Yo esto más adelante se los tengo explicado, pero yo creo que con este dibujo lo vamos conversando, ¿ya? En el lado derecho, partimos siempre por el lado derecho, acá. Ya vamos a partir por el lado derecho. Pensando en que tenemos una propuesta de valor. ¿Qué es lo que va en esta propuesta de valor? Va lo que es el producto o el servicio, por ejemplo, una azúcar líquida o son galletones orgánicos, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Algún tipo de servicio. Y va con un ingrediente que es diferenciador de la competencia. Eso es fundamental, porque se llama de valor porque es relevante y muy importante para el cliente y el consumidor. Le da un valor y ese valor está asociado con el precio. Entonces, frente a la pregunta, chuta, o sea, ¿cómo incrementar el valor o el precio de mi producto? Bueno, dándole valor. ¿Y de qué manera le damos valor? ¿Y cómo sabemos? Ustedes se preguntarán, ¿cómo saber si el producto de ustedes es una propuesta de valor? ¿Ya? Entonces, son preguntas que hay que plantearse. La propuesta de valor tiene que ir adicionada con una ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva no es más que cómo el cliente percibe que esta propuesta le reporta mayores beneficios de lo que le reporta la competencia o de lo que le reporta el sustituto, ¿ya? Ese aspecto diferenciador es la ventaja competitiva. Siempre que ese aspecto diferenciador sea lo que calza justo con la satisfacción de la necesidad del cliente, ¿ya? Porque podemos no estar achuntando nada, pues. Podemos creer que somos diferentes, pero el cliente no lo percibe y no le interesa, ¿ya? No le interesa.
Entonces, por ejemplo, vamos a decir que lo mismo de las granjas del grupo anterior, la granja educativa. Ya ese nombre, ya ese solo nombre, tiene ya una propuesta de valor. Podemos hacernos una idea de en qué consiste esa granja educativa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿quién estaba? Victoria, bendita Victoria. ¿Ya? Qué interesante, bendita Victoria. ¿Ya? De partida es una frase, es una marca positiva. ¿Ya? Positiva, así es que ya se genera ahí un interés. Por lo general, esa ventaja competitiva se expresa en términos de beneficio, porque finalmente el beneficio es lo que le interesa al cliente, no la característica. El beneficio llega de inmediato, por ejemplo, ¿qué computador anda buscando? Un computador que sea rápido, ese es el beneficio. Uno no anda diciendo, yo quiero un computador de una RAM tanto. El que sabe es más específico, va a requerir información más específica. Eso hay que contar con ello. Pero en general, la generalidad, ¿cierto? Uno necesita escuchar del vendedor, ¿cierto? Que le va a resolver un problema. Por ahí decía soluciones contables. Eso es muy bien porque en el fondo eso es lo que hacen, soluciones. A uno no le interesa que le lleven la contabilidad, lo que uno necesita, ¿qué es lo que le dice el emprendedor? Mira, yo necesito que tú me hagas crecer este negocio. Bueno, y lo típico, ¿cierto? Pero ojo, que la utilidad, que sean más los gastos, ¿cierto? Para no tener que pagar impuestos sobre la utilidad. Ya eso es lo típico que pasa en el ámbito de las pymes. Pero ojo, ya. Contablemente, claro, el contador a lo mejor lo va a poder hacer, ¿cierto? Si se los piden, qué sé yo. A pesar de que el principio generalmente aceptado, los PCGA, ¿cierto? Uno de los principios habla de que uno tiene que registrar los hechos tal y como son, ¿ya? Pero, ¿a qué voy yo? Aquí si uno quiere como empresa soluciones, ¿ya? Y refiriéndome al punto de incrementar los costos para tener una utilidad sobre la cual pagar menor impuesto, ojo que en la medida en que hay menos utilidad, y si ustedes están en un proceso de crecimiento y de querer desarrollarse, crédito en el sistema financiero no van a encontrar, ¿ya? Porque la banca necesita ver, ¿cierto?, de que están generando utilidades. ¿Ya? Así es que pedir crédito con un balance que está un poco maquillado, ¿cierto?, con una utilidad baja, la verdad es que por un lado se pagará a lo mejor menos impuestos, pero por otro lado, ¿cierto?, se cierran las puertas para crédito. ¿Ya? Así que ojo con eso. Pero finalmente lo que uno busca son soluciones. O dime, ¿de qué manera puedo hacer crecer este negocio contablemente, tributariamente? ¿Ya? Son soluciones, como dice ahí Rodrigo. Bueno, esa es la propuesta de valor. Entonces, en esa propuesta de valor tiene que ser congruente con el segmento de clientes, ¿ya? Porque también es parte de la propuesta de valor que satisfaga y solucione un problema de un grupo de personas. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo sé si estamos satisfaciendo? Probablemente, además de emprendedores, son busquillas, ¿cierto? Están en un área que la conocen, por lo tanto han observado la competencia, etc. ¿Ya? Y lograron determinar que la necesidad es tal y que la van a satisfacer de tal manera. ¿Ya? Ahora, eso, ¿cómo se sabe? Preguntándole a los clientes, haciendo una investigación de mercado. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo que uno hace es segmentar a los clientes y si ustedes los tienen, la pregunta es cómo ustedes lo han segmentado, pero yo aquí les voy a dar alguna herramienta para que ustedes investiguen también. Ya, ahí están los criterios de segmentación de Philip Kotler, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, porque es importante, esto es fundamental, ojo,
porque al cliente, al consumidor, tenemos que conocerlo, pero, mejor que la señora, mejor que el marido, o sea, a ese nivel. Hay que saber lo que piensa, lo que siente, qué consume el fin de semana, cómo se levanta. Hay que conocer al detalle todo, ¿ya? Todo. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos, cierto? Segmentando bien a esos clientes. Si es una masa enorme de gente, en donde segmentamos solamente por edad y por sexo y por lugar geográfico, no tenemos mucha información, ¿ya? Porque una persona, si hablamos, por ejemplo, entre los 30 y los 45, ya, por ejemplo, un café orgánico, estoy inventando. Ya, entre 30 y 45, que sean hombres y mujeres. ¿Y qué otra cosa podría ser? Ya, por ejemplo, de un grupo socioeconómico B y C, ya que es como clase media, ¿ya? Clase media. Ya, y nos quedamos con eso. Pero resulta que en ese público está toda la gente, de acuerdo a esa segmentación, hay gente que le gusta el café, gente que no toma tanto café, gente que le gusta el té, hasta gente que puede odiar el café. Entonces necesitamos otras variables de segmentación, como por ejemplo, dentro de las demográficas, además de la edad y del sexo, está la ocupación. ¿Ya? Ya, a ver, ¿quiénes son las personas que toman café? ¿Ya? No sé, por ejemplo, gente de oficina. Y puede ser por algo social de oficina. La gente de oficina. ¿Quién es más? La gente que estudia. ¿Ya? También en la noche hay mucho movimiento nocturno, horario vespertino. ¿Ya? Entonces, ¿con qué se adiciona el café? ¿Con qué tipo de conducta se relaciona el café? ¿Ya? O en la mañana muy temprano. Entonces, la ocupación. Ya, pero ¿qué tipo, qué ocupación? Po? Entonces, ¿quiénes son esas personas? Hilar más fino. Estilos de vida. ¿Ya? ¿Para qué? Para saber dónde están esas personas y poder generar propuestas dirigidas a esas personas. Entonces, a lo mejor son personas que, no sé, estoy inventando acá, a lo mejor hacen deporte, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son nuestros socios clave? Y aquí yo estoy pensando, todavía no construimos para el lado izquierdo, pero ya estamos pensando de que un socio clave podrían ser entonces los gimnasios, por ejemplo, porque son gente que hace deporte, por ejemplo, no sé. O si hace deporte, por ejemplo, al aire libre, entonces probablemente le interesan las corridas, las maratones. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Con un stand, entonces, en una maratón, ya, de alguna manera. ¿Ya? Estar en páginas de nuestros socios clave, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, una vez que nosotros hemos segmentado a los clientes, esa información nos va a llevar, pero muy fácil, a la relación que vamos a tener con esos clientes. Porque como sabemos cómo piensan, cómo proceden, son personas que pagan en efectivo. Por ejemplo, yo les voy a decir, acá en la localidad de la sexta región, la ciudad es Rancagua, pero todo el resto de la sexta región es campo, son pueblos preciosos, maravillosos, con una tremenda historia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona en su mente la gente de campo? ¿Ya? Uno puede decir, pueden tener ingresos o bajo ingreso, alto ingreso, hay de todo. ¿Ya? Pero en general la gente de campo es muy buena pagadora y paga en efectivo. Porque así ha sido tradicionalmente. Entonces uno se puede encontrar, por ejemplo, trabaja, no sé, en un banco, qué sé yo, y puede entrar un caballero muy desaliñado, con un vestuario bastante, ¿cómo podría decir?, usado del campo, y uno decía, esta persona no la atiendo. Y la verdad es que esa persona viene con sus bolsillos llenos de dinero en efectivo.
y que son muy respetuosos también. Entonces uno se llena de prejuicio y de juicio y esos son los primeros bloqueos, ¿ya? Así es que hay que conocer ese cliente. Y al conocerlo, sabremos entonces cómo se relacionan ellos, y así nos vamos a relacionar. Porque son personas que están entre los 30 y los 40, son computines, ¿ya? Habría que ver si las mujeres también son igual que los hombres en ese sentido, ¿ya? Son del celular, entonces tener una tienda física no tiene sentido, porque no va a estar ahí el público. Si es que es así, me estoy poniendo como en extremo, ¿ya? Ahora, si es un público que está en la oficina, ¿ya? Todo el santo día. Y por ejemplo, pensando en Santiago, yo creo que el teletrabajo ha beneficiado sobre todo a la gente de Santiago. No es igual en todo el país, ojo. Acá en provincia puede percibirse más mal que bien, porque en Santiago se ha favorecido los tiempos de traslado. Ese ha sido como el gran ahorro y el estrés de la multitud, ¿ya? Entonces, y ya no hay que levantarse ni a las 5 de la mañana para estar a las 8. Por lo tanto, puede ser que las personas estén trabajando en su casa y no tengan tiempo para salir a comprar. Entonces, a lo mejor el delivery, ¿por qué ha crecido el delivery? ¿Por qué ha funcionado el delivery? Por eso, ¿ya? Y la gente que ya sintió el gusto de recibir las cosas en la casa, queda, ¿ya? Entonces, en pandemia, vamos a esperar para reabrir el local físico, para entablar la relación con el cliente físicamente, eso ya cambió. Puede que vuelva en cierta manera a como era, pero no va a ser en un 100%. Pues las cosas cambiaron. Entonces, esa relación con el cliente es lo quiero, lo tengo. ¿Cómo es ese cliente? Por si hablamos de los millennials, son súper de una cultura súper como concreta, del desecho, del aquí y del ahora, se cambian a la competencia. Bueno, en general no hay fidelidad, hoy en día ya no hay fidelidad en lo que uno consume, porque la propuesta de la competencia siempre es variada y está ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el cliente? En los tiempos de espera, ¿ya? Por ejemplo, yo el otro día estaba encargando, tenía que hacer, hay gente que de verdad tiene tiempos muertos, o sea, no tiene tiempos muertos, de verdad que no los tiene. Y he conocido gente y una vez también supe de un agente de banco, de una sucursal de banco, que falleció porque nunca se levantó en su hora de almuerzo a salir a comer algo. Entonces se intoxicó y falleció de frentón, porque el tema es producir, producir y producir. Por lo tanto, como yo les decía el otro día, encargué algo y subiéndome al auto, lo dejé encargado, porque era por WhatsApp, y mientras manejaba llegué a destino y esperaba que el producto ya llegara al domicilio, que es donde yo no estaba, y resulta que me habían planteado otra pregunta. Pregunta lesa, que se supone que está todo ya dicho, ¿ya? Entonces, la idea es que uno si pincha un clic, el one click, Intel tiene el one click, ¿cierto? Con esa respuesta nos quedamos y es completa en un 100% y no perder más tiempo, ¿ya? Pero la gente no tiene el tiempo para seguir pimponeando preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces tenemos que resolver eso. Y esa es nuestra responsabilidad. Con los canales, lo mismo. A través de qué canales ellos cotizan, se comunican y compran. Si son personas que nacieron con el internet, bueno, entonces tienda física es pocaso, ¿ya? A lo mejor es circunstancial. Entonces, ¿cuáles van a ser los canales? Los canales que el segmento utiliza, ¿ya? ¿De qué manera nos vamos a comunicar con el cliente? Bueno, ¿dónde ellos se comunican con sus redes, con sus grupos de trabajo, de amigos, etcétera? Si es por internet, entonces por ahí estarán los canales, ¿ya? Y ahí vamos armando, ¿cierto?, esta propuesta de valor.
Aquí uno va colocando frases, vamos a ver el caso de Uber. Y la fuente de ingreso es cómo el cliente paga, es decir, cómo a nosotros nos llega el ingreso por la venta de nuestros productos y servicios. Y aquí hay un abanico. Uno puede decir, ¿sabe qué? Se paga con tarjeta de crédito o débito. Ya. Pero hay un montón de otros medios de pago y formas de pago. La forma de pago es, por ejemplo, si es al contado o si es en cuota. Y eso abrió un abanico enorme que hoy en día lo conocemos como retail. Y el otro es el medio de pago. Puede ser débito, ¿cierto? Transferencia bancaria a través de WebPay, o puede ser a través de una GIF, ¿ya? O a través de un cupón de descuento, como lo tiene, por ejemplo, este modelo de negocio que es Cuponatic. No sé si lo conocen. Cuponatic, yo me acuerdo, lo usé una vez, me daba harta desconfianza porque yo no soy de la generación del internet. Me he ido adaptando con el tiempo. Pero en base a esa desconfianza, igual ellos tenían la solución para eso, tenían un número de contacto. Llamé por teléfono y yo necesitaba hablar con alguien y saber si en realidad las entradas que compré me las iban a respetar en el lugar cuando yo mostrara el código, el QR. ¿Ya? Entonces ellos, por ejemplo, a veces preguntan, hace tiempo que no sabemos de usted, dice, ¿ya? Porque tienen registrado los ingresos de los clientes. Entonces mandan cupones de descuento que cuando uno ingresa a comprar algo puede usar ese cupón de descuento, ¿ya? Entonces eso también es parte de la fuente. Ahora, ¿de qué otra fuente, formas de ingreso, ¿ya? Se puede obtener? Por ejemplo, ayer teníamos, había un emprendimiento sobre grabaciones audiovisuales. Por ejemplo, a través de eventos o a través de charlas, por ejemplo. A lo mejor cursos. A lo mejor la venta de repostería orgánica o diabético y célicos, por ejemplo, que esté perfilado para ese sector. Entonces, el negocio, el ingreso fuerte principal es por la venta de tortas y pasteles. Pero también puede haber otro tipo de ingreso que es por cursos de repostería o por charlas, ¿ya? También es otra forma de ingreso. Ojo que la diversificación hace que el riesgo sea menor, ¿ya? Esto, no sé si ustedes se acuerdan, algunos a lo mejor nunca lo conocieron, Atlas, la financiera, cuando nacieron las financieras, de las primeras fue Financiera Atlas. Y el comercial de Atlas era no poner todos los huevos en la misma canasta. No sé si se acuerda. Fernando, yo sé que se debe acordar seguramente. Ya, no colocar los huevos, todos los huevos en la misma canasta. ¿Ya? Y ese era el llamado Financiera Atlas, porque en realidad no habían financiera, eran las primeras, y lo que estaba diciendo era que confiara uno en un instrumento distinto al bancario, que eran las financieras, ¿ya? Y que esos ahorros, etcétera, no sé, se colocaran, o los créditos se solicitaran en financiera, no en banco, ¿ya? Entonces, cuando uno diversifica también las fuentes de ingreso, lo que está diciendo, bueno, se me cae por un lado en algún momento, pero tengo los otros, ¿ya? Si el cliente no tiene para pagar en efectivo, bueno, que pague en cuota. O si el cliente no maneja, por ejemplo, tarjeta de débito, bueno, que lo haga por transferencia bancaria o por A, B, C, D, etc. Ese es el gran éxito del retail, ¿ya? Dar soluciones para cada cosa. Da más de una solución. Entonces, por ejemplo, si uno compra ingresando el RUT, uno queda registrado y si pierde la boleta, ellos dan copia de la boleta. ¿Ya? Y si uno quiere comprar y retirar en otra tienda, uno lo puede hacer. Y si uno no tiene cómo retirarlo en la otra tienda, lo puede hacer un tercero. Y si queremos que llegue a domicilio, también lo pueden hacer. Y si queremos que llegue mañana y no en 3 días más, también lo pueden hacer. ¿Ya? Home Center hace una publicidad de eso. Y eso es parte de la propuesta de valor. Estamos hablando solamente del canal de distribución, ¿ya?
Entonces Home Center, su publicidad última, que ya lleva más de un año, es que están los padres, ¿cierto?, celebrando el 18 de septiembre o el cumpleaños del hijo, que está en la universidad, estudiando en una pensión, solo, ¿cierto? Y a través de Zoom, ¿cierto? El hijo está haciendo un asado con la parrilla que le mandaron los padres que vivían, por ejemplo, en Santiago, y el hijo vivía en Temuco, ¿ya? Porque eso de que uno compra aquí y lo retiran en el norte, claro, eso es parte del retail, po, ¿ya? Entonces ahora no tenemos barrera. Bueno, esa es la relación con los clientes canales. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Me gustaría detenerme un segundo. Me gustaría escucharlo, para que conversemos. ¿Janet? ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿Ya? Me había desconectado, disculpe. Ya, Janet, no hay problema. ¿Algo que agregar? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Muy claro todo. Yo tengo claro, pero in situ hay que trabajarlo para aprender. Claro. Es mi problema, el tema de la tecnología. Ahora como vamos a estar en grupo, quizás hacer algo mejor, pucha, fantástico. Como le digo, yo ya estoy media troglodita para la tecnología, por eso estoy tratando de aprender, Sí. Bien, gracias. ¿Alguien más? Esa es la Esto idea. pasa a ser algo más simple que un análisis FODA a fin de cuentas, ¿no? Claro, es un complemento. Graficado, ¿Ah? con más graficado, pero pasa a ser muy parecido a lo que es un análisis FODA, incorporando la propuesta de valor, sería lo que se podría decir que es distinto. El resto es como muy parecido. Claro, el Canvas tiene un dinamismo que no se ve en el FODA, porque lo más dinámico que tiene el FODA es la matriz dinámica, que es donde uno conjuga, por ejemplo, una debilidad con una oportunidad. ¿Ya? Entonces dice qué estrategia va a utilizar, ¿cierto? Tomando una debilidad que, por ejemplo, es la escasa posición financiera con la oportunidad de aperturar un negocio virtual. ¿Ya? ¿Qué estrategia utilizar? ¿Ya? Entonces ahí podríamos decir a lo mejor sumarnos a plataformas que ya están por el gobierno, ¿cierto? Y sumarnos, digamos, a portales en donde hay un apoyo y se hace una difusión a las pymes, por ejemplo. ¿Ya? Ahí podríamos tener una estrategia. Acá el Canvas lo que muestra son las relaciones de aspectos que son fundamentales en un plan de negocio. Uno que son los recursos, los clientes, los canales de distribución, los ingresos y los costos, ¿ya? Los proveedores. Entonces, ahí en el FODA vamos a ver cuáles son las oportunidades y amenazas que están fuera, al igual que en el Canvas, ¿cierto? La parte derecha. Y vamos a ver las debilidades y fortalezas que son parte interna de la empresa. ¿Ya? Pero muchas veces nos quedamos ahí y hasta ahí no nos sirve de nada. Y la verdad es que uno siempre aprende hasta ahí nomás. Y después se trata de conjugar haciendo una matriz, ya como el ejemplo que acabo de dar. Y ahí depende de qué tan completo. ¿Ah? Depende de qué tan completo lo hagas, pero sí, o sea, esto es más dinámico, es más moderno quizás que el FODA normal, pero a fin de cuentas pasa a ser, cumple el mismo objetivo por lo que estoy viendo. Ahora, es muy parecido. Claro, se sigue utilizando el FODA, no se reemplaza. No se reemplaza, no se utiliza. Y la verdad es que lo bueno es utilizar varias metodologías, ya por sí sola. Por ejemplo, acá el Canvas
lo que muestra es como un brief, porque uno lo que coloca acá son frases muy, muy breves, ¿ya? La utilidad que presta es que uno ve el negocio, es como si estuviese uno en la oficina y quiere tener una perspectiva, una visión de todas las áreas funcionales de la empresa. Más o menos así, por ejemplo, no sé, pues estructura de costo, ingreso, la área financiera, bodega en los canales, no sé, relación con los clientes, el área comercial, etcétera. ¿Ya? Recursos claves, producción, por así, ya por poner algún ejemplo. Entonces, vemos la articulación de todo esto y después lo llevamos más específico, al detalle, porque hay que ir al detalle. Está, bueno, hay hartas herramientas, además del FODA. Está el análisis PEST, ya también es útil. El otro es el perfil competitivo. Hay varias herramientas. Y vamos a avanzar acá. Ya no tuve ninguna otra respuesta. María Soledad habló. Me gustaría escuchar a Francisco, Cintia, por ejemplo, a Carlos. Sí, hasta dónde vamos, cómo vamos. Eso quiero saber. Ya, es cierto, entonces van a trabajar en el Canvas, porque una cosa es que uno lo escuche, lo entienda, pero otra cosa, ¿cierto?, es cuando uno lo lleva a su negocio. Ya, ahí es distinto. Viene una bajada. Ya, estaba revisando la aplicación, dice Francisco. Ya. Bueno, tenemos por el lado izquierdo, ya, porque vimos la parte externa. Entonces, como ya sabemos la propuesta de valor y en realidad quiénes son nuestros clientes, denme un segundito. Nos vamos a ir a la parte de las actividades claves, ¿ya? Las actividades claves son aquellas que nos hace ser únicos y que en realidad es como el pilar de nuestras horas de trabajo, ¿ya? Entonces, nuestras actividades claves, por ejemplo, si estamos haciendo un pan orgánico, es justamente la elaboración del pan y el horneado, por ejemplo, una actividad clave, o el despacho, la planificación de la ruta, por ejemplo, ¿ya? Es una actividad clave. Otra actividad clave es como tenemos un contacto, supongamos que son clientes que se comunican por redes sociales, entonces una actividad clave es la mantención de la página y de las redes sociales. Entonces a eso les llamamos, por ejemplo, los community managers. ¿Ya? ¿Por eso lo han escuchado los community managers? ¿Sí? Bueno, Sí. claro. Entonces, aquí, por ejemplo, quienes son perfectos los community managers, por ejemplo, pueden ser sus hijos, familiares jóvenes, ¿ya? Que pasan metidos ahí en las redes sociales con un enfoque comercial, claramente. ¿Ya? Entonces, esas serían actividades claves, ¿ya? La razón de ser del negocio, ahí se fundamenta, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice Rodrigo soluciones, voy a ver más arriba, soluciones contables, tributarias, administrativas. O sea, imagínense el trabajo que debe tener, ¿cierto?, para el día previo al 10 y al 12 de cada mes, ¿ya? Llevar los registros contables, ¿ya? Otra actividad clave probablemente es la relación que tiene ahí con sus clientes, que además le manda los papeles a última hora, ¿cierto? Y tiene que hacer de superhéroe para tratar de calzar en la nada de tiempo todo lo que se debió haber hecho entre el 1 y el 9, pues siempre llega en el día 9 o el día 11, ya cuando tenían 11 días de iniciado el mes para entregar todos los papeles. ¿Está escribiendo algo, Rodrigo? Ya, esas son las actividades clave, ¿ya? Aquellas que son fundamentales. Entonces, bueno, aquí se me viene a la mente pensando en que ustedes son emprendedores y los emprendedores siempre tiene que ver la familia muchas veces. Entonces,
una cosa es la familia y se entiende porque la empresa es empresa familiar, pero uno tiene que mirar su empresa con ojos de empresa. Entonces hay que ver que si a lo mejor la persona que tenemos destinado a alguna de estas actividades clave tiene las competencias o no. Ya hay que ser ahí como inteligente en el sentido de sacar las mejores habilidades para cada cargo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a quién vamos a colocar en la relación con los proveedores? ¿A quién va a ser? ¿O somos la misma persona? Ahora, si son ustedes mismos la misma persona, el desgaste es enorme, ¿ya? Entonces, hay que considerar, ¿cierto? Descansar en terceras personas, ¿ya? Tal vez en los socios clave. ¿De qué manera? Por ejemplo, que nuestro cliente, además de ser cliente, puedan ser socios nuestros, puedan ser personas que nos nutran de más clientes, ¿ya? Además de nosotros estar buscando nuevos clientes. Bueno, ahí tenemos, y para poder llevar a cabo estas actividades claves que tiene que ver, por ejemplo, con la elaboración del pan, están los recursos que permiten poder realizar estas actividades, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si es orgánico y con, no sé, semillas, por ejemplo, la semilla, la harina, ¿ya? Ahora están saliendo las hamburguesas, por ejemplo, de hamburguesa de porotos, de garbanzo, y está la harina de garbanzo. Ya bueno, esos son recursos claves. ¿Por qué son claves? ¿Ya? Porque de ellos depende que nuestra propuesta de valor sea de valor, sea realmente de valor. Por si estamos diciendo que usamos productos orgánicos, por ejemplo, entonces han de ser productos orgánicos, ¿ya? ¿Y quién los provee? Bueno, el socio clave es como a quien le pongamos aquí un apellido, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Es el mismo apellido, ¿ya? Y esto aporta a la propuesta de valor. Las materias primas, por ejemplo, el internet, un buen servidor, no es que es más caro, no es que la página si tiene más cosas es más cara. Bueno, pero eso permite que podamos relacionarnos con los clientes de la manera en que ellos se relacionan y eso genera la propuesta de valor. ¿Ya? Entonces, es inversión. ¿Ya? Ahí están los recursos. La publicidad también es un recurso clave porque muchas veces hay muy buenas ideas, pero ¿cómo la gente sabe que existen? No tiene idea. Una forma de resolver eso puede ser a través de los canales de distribución. Por ejemplo, una de las estrategias de canales es la franquicia, ya que McDonald's, ¿cómo es lo que es? ¿Ya? McDonald's, ¿cierto? Trabaja a través de esa estrategia, a través de la franquicia. Entonces, igual que Copec, ya los establecimientos de las bombas, ¿cierto? De Copec no son de Copec. Ya el dueño es una persona natural, con una razón social, pero local, ¿ya? No es Copec. Entonces ellos tienen concesiones, son concesionarios, ¿ya? Hay una franquicia de por medio, pero frente a la comunidad es Copec, ¿ya? O sea, a eso me refiero yo con la marca, la imagen de marca, ¿ya? Una imagen corporativa. Entonces, por eso es importante que el proveedor esté a la altura de sus negocios, porque es clave, les provee los recursos clave, por lo tanto tienen que ser buenos. Fíjense que en la banca, si ustedes van a pedir un crédito al banco, ¿ya? Dentro, además de la carpeta tributaria, de sus clientes, etcétera, les van a preguntar quiénes son sus proveedores. Y esos proveedores los van a googlear y van a ver cuál es la situación, cuál es el comportamiento o el carácter que se llama de esos proveedores. Y si tienen mal comportamiento, no se lo van a decir a ustedes.
pero es muy probable que no les den el crédito. ¿Por qué? Porque la banca dice, lo que el cliente vende es lo que le provee el proveedor. Si el proveedor tiene malas prácticas, va a dejar desabastecido en algún momento al cliente, que ese cliente a su vez, que serían ustedes, no va a poder entregar el producto, no va a tener para vender al cliente final. Y como ese cliente intermedio, que son ustedes, pagan el crédito con los ingresos que perciben de su consumidor o su cliente final, no van a poder pagar. ¿Ya? Ese es el circuito que hace la banca. Entonces no basta con tener clientes buenos. Los socios o los dueños de la empresa también tienen que estar bien calificados, sino que también los proveedores, por eso son proveedores socios. Por eso además ni siquiera dice ahí proveedores, dice socios. ¿Por qué razón socios? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ese proveedor puede tener participación incluso de su empresa, ¿ya? O bien, no en términos legales tener una participación, pero la forma de trabajar que tienen ustedes es la que también esperan que tenga su proveedor y su socio. Por ejemplo, yo lo voy a decir a nivel de empresas grandes. Por ejemplo, Jumbo, ellos trabajan, bueno, con los sistemas de aseguramiento de calidad y todo, ¿ya? Y dentro del aseguramiento, de lo que es el aseguramiento de calidad en su sistema de gestión, ¿ya? Tienen considerado ciertas prácticas que aseguran la calidad de sus procesos al interior del Jumbo. Perfecto. Que le exige a sus proveedores, que son estos mayoristas, que trabajen y se capaciten en los mismos procesos, ¿ya? En los mismos diseños, metodologías, ¿cierto?, de trabajo. Porque se entiende que uno es parte de la cadena de suministro, ¿ya? Y aquí yo les voy a, para que ustedes después se instruyan, se entretengan leyendo, ¿cierto?, aportando a su negocio, ¿ya? Y aquí les voy a colocar un concepto que es la cadena de valor, ¿ya? ¿Por qué cadena? Porque ustedes son parte de esa cadena, ustedes son un eslabón, ¿ya? Que la cadena, la característica que tiene es que va unida a un eslabón, va unido a otro eslabón, no están separados, ¿ya? Por lo tanto, la cadena de valor inicia con el proveedor o fabricante, ojo, entendiéndose de que es, ¿ya? Y termina con el consumidor final. Y el consumidor final entrega una información valiosa que hay que hacerla como parte de una actividad, ojo, que eso muchas veces no lo hacemos. Retroalimentación. ¿Qué mejor que el mismo cliente nos diga, ¿cierto?, si está satisfecho o no con alguno de los aspectos que hemos definido como parte del aseguramiento de calidad, que ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Por ejemplo, que ustedes digan, a ver, vamos a asegurar el tiempo de entrega. ¿Se entregó a tiempo? La cantidad pedida. ¿Fue la acordada? ¿Cierto? Las especificaciones técnicas del producto, si realmente aportó a lo que él quería, ¿ya? La comunicación, etcétera. Ustedes pueden definir cuáles son esos criterios fundamentales para asegurar la calidad de sus procesos. Bueno, tenemos esto, ¿cierto? Ahora, estos recursos claves cuestan, ¿cierto? Tienen un costo. Entonces aquí, en el Canvas, uno va a colocar los nombres, ¿ya? Pero la estructura de costo uno la hace ya en una planilla Excel, ¿cierto? Con el detalle. Pero aquí aquí distingue cuáles son los costos. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, por materias primas, honorarios, por ejemplo, ¿ya? Del contador, con honorario, etcétera. Lo otro honorario.
Ya vamos a decir publicidad, por ejemplo, si tenemos que pagar en publicidad. ¿Qué otra cosa? El internet, que es el servidor. Muy bien, arriendos, dice Fernando, muy bien. ¿Ya? Arriendos, los gastos generales, que son luz, agua, etcétera. ¿Ya? Cajas chicas. ¿Ya? Entonces uno especifica ahí. ¿Ya? Probablemente dentro de la estructura de costo estén los viáticos. Si es que el formato es que uno, me imagino yo, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, que en algunas o parte de sus actividades sea tener que viajar, por ejemplo, ¿ya? Sea tener que viajar a distintas zonas, por lo tanto, el vehículo puede ser parte de su costo, ¿ya? Vehículo de traslado, la benzina, por ejemplo, ¿ya? Que son propios del giro del negocio. Eso es el Canvas, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo. Me gustaría saber si hay dudas hasta el momento. ¿No? Bien. ¿Alguien más? No, dice Rodrigo. Perfecto. ¿Quién más? Me gustaría escucharlo. María Soledad. Todo claro. ¿Ya? Vamos a ver acá un ejemplo. Ustedes lo pueden buscar también, después lo pueden ver en la noche, qué sé yo, cuando estén ahí en su celular. Muchas veces a lo mejor descansan. Y yo sé que el tiempo es tan escaso. Entonces, pero busquen, por ejemplo, el Canvas. Pueden buscar el Canvas de Uber. Aquí lo vamos a ver. Pero está en video también en YouTube. Y busquen otros Canvas, ya de algunas áreas que les interese. ¿Ya? Y les va a ir sirviendo. Vamos a ver acá. Aquí se ve más chiquitito. A ver, no sé si se puede como ampliar un poquito. Yo amplié mi pantalla acá, sí. Ahí. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos por ejemplo el caso de Uber. Uber nació a propósito de la tecnología digital. Imagínense todo lo que se puede hacer. Ya. Entonces, fíjense acá. Dice que la propuesta de valor ellos la definen uno, los clientes, y otro, los conductores. ¿Ya? Desde el punto de vista de los clientes, dice la propuesta de valor es el tiempo de espera mínimo. Y aquí es donde se ve el dinamismo del Canvas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno tiene que dar respuesta a ese tiempo de espera mínimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo le doy vida a que el tiempo de espera del cliente sea el menor? ¿Cómo lo hago real? Porque, o sea, está todo escrito en papel, pero de ahí a hacerlo real es otro cuento. ¿Ya? Porque uno va a decir tiempo de espera mínimo, ya, pero toda la vida hemos querido esperar la nada misma para tomar un taxi, alguien que nos traslade. Pues. Ahora más que nunca, cuando el tiempo es súper escaso. Dice, precios menores a las tarifas regulares de taxi. Precios menores. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, lo hicieron con la tecnología. Claro. ¿Por qué? Porque a través de un GPS, cuando llegó el GPS, ¿cierto? Se pudo hacer más efectiva la ruta de traslado. ¿Ya? Así que muy bien ahí Viviana dice con la tecnología. Bueno, este es un negocio netamente de tecnología. Imagínense en unos años más cuando estos Uber, los conductores no van a ser conductores, van a estar guiados solos. Van a estar guiados por el satélite, por internet. Bueno, entonces dice transporte sin usar efectivo.
¿ya? Sin usar, o sea, todo tecnológico, visualización del ETA y rastreo del vehículo. O sea, están dando solución. ¿Ya? El tiempo de espera es el mínimo porque se hace una ruta eficiente a través de un GPS. 2. Los precios son menores a las tarifas regulares porque se optimiza la ruta y se cobra por tiempo y por metro avanzado, me imagino yo. ¿Ya? Entonces, con el GPS se obtiene la mejor ruta. Por lo tanto, hace que el precio sea más bajo. ¿Ya? Probablemente también tiene que ver con que no hay pagos de imposiciones, no sé, ya otro tipo de costos que se ahorran, por lo tanto no se traspasan al consumidor final. ¿Ya? No es necesario usar efectivo, por lo tanto uno anda más seguro también. Y se puede rastrear el vehículo y eso es fantástico. Uno puede saber por dónde viene el vehículo. Y lo otro es que uno puede tener una captura de la... sabe exactamente cuál es la patente del vehículo. Así que es mucho más seguro. Y muchas veces uno ve el rostro del conductor, ¿ya? El nombre del conductor y la patente del vehículo. Dice ampliando la red de recursos, teniendo claro los vehículos disponibles. Respecto de los conductores, la propuesta son que ellos van a tener fuentes de ingreso adicional. ¿Por qué? Porque ellos van a decidir, ¿cierto?, en qué horario trabajar y en qué sector trabajar. ¿Ya? Dice horarios flexibles de trabajo, pago a los conductores por estar en línea, o sea, por estar stand-by. El estar en stand-by es parte de la solución del tiempo de espera mínimo, porque están en stand-by, están a disposición inmediata. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ese es el tema, ¿ya? Y lo estamos viendo. Ahora, esa propuesta de valor está relacionada con los clientes y con los conductores. Si ustedes se fijan, dice, quienes no poseen un vehículo. Puede ser que no posean o no les gusta andar manejando. Aquellos que no, bueno, se ve como súper chiquitito, no deseen manejar por cuenta propia, ¿ya? O personas que deseen viajar con estilo, ay, miren acá, y ser tratados como VIP. En realidad, puede ser, el otro día no soy muy buena para tomar Uber, me gusta manejar yo, pero viajaba y tomé un Uber. Y llegó un vehículo, era un Volvo, creo que era. Pero no son los vehículos medios, pues de los que tiene la mayoría del chileno. ¿Ya? Y era un señor ya de edad. Y bueno, uno tiene posibilidad de conocer la gente también, conversar y cuentan sus cosas, qué sé yo, y todo el tema. ¿Ya? Pero me causa curiosidad eso. Puede ser, pues. Hay gente que le gusta andar en la parte de atrás y que alguien vaya manejando. ¿Ya? Y los conductores, dice, personas que deseen viajar en algún vehículo y deseen ganar dinero. Aquellos que deseen ser llamados socios en vez de chofer. ¿Se fijan la tremenda diferencia entre socio y chofer? Es la misma persona, pero el concepto ya hay un valor agregado. La estrategia, el concepto es totalmente distinto. Es un socio clave. ¿Ya? Y los canales son sitio en internet, aplicaciones móviles, ¿cierto? Para distintos formatos de celulares. El asunto es que a veces ¿Perdón? ¿Sí? El asunto es que a veces la mayoría de los choferes de Uber son los dueños de los mismos vehículos. ¿Son los que manejan? Sí. Sí, yo tuve un chofer que tenía un vehículo personal y él en los horarios de descanso lo utilizaba como Uber su vehículo. Claro, son los mismos dueños de vehículos, sí. Y en esto que se refiere a los bajos costos también, se refiere a que tampoco tienen que tener un contrato con otra persona para el trabajo que hacen de transporte. Generalmente son sus propios empleadores, son los mismos trabajadores. No sé si me entienden. Sí, se entiende. Las fuentes de ingresos son transporte en base a las millas, a los kilómetros.
¿ya? Entonces lo que quieren ganar es lo que trabajan. Los requisitos es que tiene que ser un vehículo de cierto año para adelante y mantenerse impecable. La verdad es que debe ser grato, ¿verdad? Que a uno lo vengan a buscar, lo vengan a dejar, y es como haber salido a caminar a tomar el colectivo y todo apretado. Si es que a uno le tocó ir atrás en el colectivo, la verdad es que es re incómodo, ¿ya? Es re incómodo. Queda como una tortilla. Y acá pagar, digamos, lo que paga en un colectivo o pagar un pasaje más, y la verdad es que uno va como reina o como rey. Pensando en los vehículos de uno, por lo menos mi vehículo, salgo hasta con la taza del té y el café ahí arriba del auto, tomando el desayuno mientras manejo. Ya, y la estructura, tenemos acá la actividad es clave, el desarrollo de productos y administración, por ejemplo. Miren, esto es bien es fundamental, el mercadeo y adquisición de clientes. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que uno constantemente tiene que estar investigando el mercado. Yo creo que lo conversamos. Quiero que hagamos ese ejercicio, ¿ya? Hagan su WhatsApp Business y vamos a hacer una investigación de mercado. Yo les voy a enseñar a hacer una investigación de mercado utilizando las plataformas digitales, ¿ya? Y después ustedes se van solitos, digamos, agregando otros objetivos dentro de lo que quieren investigar, ¿ya? El mercadeo y la adquisición de clientes. Uno siempre tiene que estar destinando como actividad clave, ¿cierto? Destinar un tiempo para captar nuevos clientes. El recurso, después tenemos administrar los pagos a los conductores, por supuesto, ¿cierto? Y recursos claves tenemos obviamente la plataforma tecnológica y conductores que son hábiles, ¿ya? Yo pondría irresponsables también, ¿ya? Conductores hábiles y responsables, o de serios, ¿cierto? De buenas prácticas, ¿ya? Dentro de las alianzas clave, fíjense que están los conductores y sus vehículos, ¿ya? Ojo que un conductor también puede ser uno de los clientes, es el mismo, ¿ya? Entonces tenemos por un lado, acá tenemos al conductor, que es el cliente, y que, ojo, que ese cliente consumidor final también puede ser uno de los conductores que le guste que lo lleve. Y lo tenemos acá como, aquí dice alianza clave, ojo, ¿ya? Entendiéndose que son lo mismo que socios. Socios porque hay un beneficio mutuo, amplificado. No es que gane uno y el otro, o que ganen ambos, pero así como entendiendo por la compra-venta. No. ¿Cómo se gana en conjunto con precios que sean competitivos, con cantidades? Por ejemplo, considerar que es un proveedor que es constante, que entonces se genera una relación de confianza. Probablemente ese proveedor va a generar créditos. Yo lo conversaba con otro grupo, una vez hice una capacitación a mujeres jefas de hogar, mujeres emprendedoras jefas de hogar, acá en la sexta región, en todas las provincias. Y una de ellas destacaba que su éxito llevaba 25 años. Quedó sola, quedó viuda o separada, crió a sus hijos, ya les dio educación superior y todo, con la máquina de coser, haciendo uniformes de colegio. Y ella otorgaba su éxito a la relación clave que tenía con su proveedor, que era quien le daba crédito. Le daba crédito y a veces eran 40 millones de pesos, 30. Y el proveedor le otorgaba el crédito, le pasaba las telas y con eso ella podía satisfacer la demanda de los colegios. Cuando ella no tenía posibilidad, por ejemplo, en el banco de obtener crédito. No estaba bancarizada, ¿ya? Entonces, a ese nivel de sociedad, ¿ya? Entonces se optimiza. Y tenemos la estructura de los costos, ya la estructura tecnológica, los salarios, ya eventos de lanzamiento, los gastos de investigación de mercado, pero acá los gastos de mercadeo se reducen harto porque ahora se hace digital y el sistema calcula interpreta los resultados y hace torta y todo el tema. Así que vamos a ver eso. ¿Hay alguna duda o consulta?
Ahí está colocando. Bien, ya. Esther también está escribiendo, dice todo claro, ninguno está claro, ¿no? Ya. Ya, entonces, bueno, ¿dónde les va a aparecer dudas? Seguramente, ¿cierto? En cómo expresar su proyecto, su negocio, entonces al momento de escribirlo en el Canvas. Ya, si ustedes se fijan, no son grandes textos, incluso aquí está como bien extenso en Uber, sino que son más bien ideas y uno ve, así ve, tiene una vista panorámica y logra uno entender de qué se trata el negocio. ¿Ya? Y lo particular que es, ¿ya? Entonces, yo quise partir con esto. En la próxima clase vamos a ver los distintos modelos de negocio y el comercio electrónico, el comercio digital como herramienta. Vamos a hablar del e-business, ya vamos a hablar de la diferencia entre el e-commerce y el e-business, entendiendo que esto, lo que estamos viendo ahora, también es parte del e-business, ¿ya? Y no me quiero adelantar. Y también quise que lo viéramos ahora para que ya lo tengan adquirido, ¿cierto? El aprendizaje y empiecen ya a trabajarlo. Ya trabajen el Canvas, trabajen el WhatsApp Business. De las mayores dificultades, yo diría, no es en sí el Internet y las aplicaciones, ¿ya? La gran barrera la coloca uno mismo, ¿ya? Uno mismo, yo lo digo con conocimiento de causa también, porque yo creo que es el miedo a no saber si podremos hacerlo o no, ¿ya? El miedo a no saber si va a resultar, ¿ya? Probablemente al cambio, probablemente hay una cultura, ¿cierto? Que es la de un poco del terror, que si uno hacía las cosas mal le llegaba un reglazo o un correazo, que si las correas siempre estaban en las puertas de las habitaciones, entonces miedo a equivocarse, entonces está todo dicho, ¿ya? Entonces miedo al cambio, miedo a lo desconocido y por ahí circula una frase, dice que si no nos atrevemos, entonces nunca vamos a saber si realmente hubiésemos sido capaces o no, pues sí, ¿ya? Entonces hay que atreverse, ¿ya? Por eso por lo pronto partimos con esto, con el WhatsApp Business, cámbiense de frentón y sientan y vivan el cambio, de verdad que va a ser mucho mejor, los van a mirar de una manera distinta, porque ustedes se proyectan de una manera distinta, ¿ya? Entonces no podemos esperar atraer público si uno está proyectando algo que no es congruente, ¿ya? Salir de la zona de confort también es uno de los temas grandes para hacer cambios. Claro, salir de la zona de confort. Sí, dice Rodrigo que ya se cambió al business. Claro, a uno de repente le da vergüenza, no sé, porque es que uno recibe muchas cosas. Ya uno tiene que quedarse con lo positivo y con lo que aporta. Ya, porque no va a faltar el que, hoy mira que esto, que aquí, que allá. No sé, estoy pensando en títulos como familiares cercanos. Miren que el ángel y el demonio están al ladito de nosotros, ¿ya? Ay, no, se confunde muchas veces. Entonces, bueno, esta es la postura de ustedes, pues, ¿ya? Ustedes son su negocio, son su propia publicidad, ¿ya? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale qué cosa? Pamela dice, ¿y los contactos no se pierden? No, no se pierden. No se pierden, Pamela, porque está asociado al número de teléfono y el número de teléfono están ahí registrados todos sus contactos. Quien cambia, en este caso, es Pamela, porque ya es percibida desde el punto de vista como su empresa. Ella es su empresa. Por eso es que es un tema de decisión solamente. ¿Ya?
Ya, entonces ahí después me van contando, me pueden mandar fotos, mándenme imágenes, mándenme cosas, o les doy después mi teléfono y me agregan ahí. Porque yo después igual les voy a mandar mi correo para que me manden los proyectos del Canvas, ¿ya? Pero aquí igual se los voy a dejar adicionados, piamoyana@gmail.com. ¿Ya? Ese es mi correo, ¿ya? Entonces, bueno, estamos listos, estamos terminando. ¿Algo que agregar? ¿Que comentar? Bien. Sí, hay que ejercitar. Sí, esto es como de achuntar y de corregir. Por eso se usan POSIT. Háganlo con sus hijos, hagan un juego incluso. Ya, porque los emprendimientos también están involucradas las familias. Háganlo en el piso con un papel craft y compren unos POSIT de colores, un color en cada cuadrito. Ya, y van colocando frases. Ya, hagan participar a la familia ahí. Y siempre sí, es que eso es, uno siempre descubre cosas nuevas. ¿Por qué las descubre? Porque uno anda en la vida muy protegido también. Y no, o sea, está bien, ¿cierto? Entonces uno tiene, es como para pararse en el mundo, uno se arma de juicios y de prejuicios, po. Y eso es lo que hay que derribar. Claro, el APPT es más práctico. Ujú. Claro, vamos mejorando. Perfecto. Ya. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Gracias, Pía. De Estuvo nada. buena que estés muy bien. Igualmente, Fernando. Chao. Chao a todos, que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. De nada, Iván. Okay.